Lo del Señor poder venir y traer su palabra, poder exponerla, es una gracia. Estoy tan agradecido con el Señor por eso. Y pues hoy vamos a hacer un estudio bíblico como lo hacemos cada domingo a esta hora. Y quiero iniciar diciendo que cuando el Señor salva a una persona, cuando el Señor transforma el corazón de esa persona, cuando lo transforma de un corazón de piedra a un corazón de carne, es decir, cuando el Señor trae a una persona de muerte a vida, inmediatamente sabemos que el Espíritu Santo empieza a morar en esa persona. Ese es un regalo del Señor. Y su vida empieza a ser transformada progresivamente, y esa persona cada día se va pareciendo más a Cristo. Pero algo interesante, hermanos, es que sus deseos empiezan a cambiar. En ese momento, esa persona, ahora por la gracia del Señor, empieza a ser parte de la familia de Dios, es un hijo de Dios, es maravilloso, es parte de esa familia por la obra de Jesucristo. Pero hay algo interesante, y es que la oración genuina empieza a ser parte de la vida de esa persona. La oración, que en palabras sencillas es hablar con Dios, es tener una comunicación con Dios, se convierte en una necesidad y en una prioridad en la vida de ese nuevo creyente. Pero aunque la oración es al cristiano lo que la respiración es a la vida, la realidad, hermanos, es que cada creyente no ora como debiera hacerlo. Esa es la realidad de nuestra vida. Y esto nos incluye a todos. Incluye a creyentes recién convertidos, a bebés espirituales, pero también a creyentes maduros. La oración no es como debiera ser en nuestra vida. Orar, hermanos, es un mandato divino para todos los creyentes, pero es un mandato que se debe realizar en todo tiempo. Eso es lo que dice 1 de Tesalonicenses 5:17. Y entonces no debe ser lo que es, pues no debe serlo, es pecado. No debe ser ese mandato, es pecado. Un pecado que debemos confesar, un pecado que debemos confesar, pero con un arrepentimiento genuino y haciéndole frente, pero frente en dependencia del Señor, frente en dependencia del Espíritu Santo. Es Él quien nos ayuda a crecer en esta área, y no por obligación, sino con un sentido de privilegio, con un sentido de gozo para la gloria del Señor. No podemos olvidar, hermanos, que la falta de oración es un reflejo de la condición espiritual en la que estamos. Eso tenemos que tenerlo claro. La falta de oración es un reflejo de la condición espiritual en la que se encuentra cada creyente, y esto nos debe exhortar, pero también nos debe animar a la vez. Nos debe animar porque podemos clamar al Señor reconociendo nuestro pecado, sabiendo lo que está pasando en nuestra vida y pidiéndole misericordia y que nos ayude a crecer como hombres y mujeres de oración. ¿Por qué, hermanos? Porque eso es lo que Él demanda, porque eso es lo que necesita su iglesia, pero especialmente porque eso es lo que le glorifica. Y tal vez están empezando a surgir algunas preguntas. Tal vez tú estás pensando, bueno, yo quisiera orar más. ¿Qué debo hacer? ¿Cómo lo hago? ¿En qué momentos? ¿Por quién debo orar? El apóstol Pablo nos enseña en la carta a los Efesios 5 elementos necesarios en la vida de oración de un creyente, que sin lugar a dudas y con la ayuda del Señor nos ayudarán a crecer en esta área. Por favor, vayamos a Efesios capítulo 6, versículo 18. Con toda oración y súplica, orad en todo tiempo en el Espíritu, y así velad con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Versículo 19. Y orad por mí, para que me sea dada la palabra al abrir mi boca, a fin de dar a conocer sin temor el misterio del Evangelio. Versículo 20, por el cual soy embajador en cadenas, que al proclamarlo hable con denuedo como debo hablar. Oremos, hermanos. Padre, gracias por este tiempo, gracias por tu misericordia, Señor. Estamos tan agradecidos por la obra de Jesucristo. Te suplicamos, Señor, que nos ayudes en este tiempo, que podamos ser transformados a través de tu palabra y que al final de este estudio podamos entender lo que significa la oración en la vida del creyente, y que podamos crecer en esta área. Te lo suplicamos porque no podemos hacer nada separados de ti. Dice en el nombre de tu Hijo que oramos. Amén. Es importante que recordemos, hermanos, el contexto de este pasaje. ¿Por qué? Porque Pablo
acaba de hablar de algo muy importante en la vida del cristiano. Pablo acaba de hablar de la armadura de Dios para el creyente. Eso es lo que ha pasado en los versículos anteriores. ¿De qué ha hablado Pablo? De la armadura de Dios para el cristiano. Pablo le está diciendo a los efesios, le está diciendo a esa iglesia que como creyentes, y escuchen, están en una guerra espiritual, están en medio de una batalla. Ellos están luchando contra principados, potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y eso lo vemos en el capítulo 6, versículo 12. Y por esta razón deben hacer algo, no se deben quedar quietos, ellos se deben revestir, se deben poner y tomar toda la armadura de Dios. ¿Para qué? Para estar firmes contra las estrategias de Satanás, Efesios 6:11. Y para poder resistir al enemigo en el día malo, eso es lo que deben de hacer. Y es por eso que en los versículos 14 al 17 les dice cuáles son esas piezas de la armadura que se deben poner. Les dice cuáles son esas 6 piezas. Miren lo que dice el versículo 14. Estad pues firmes, ceñida vuestra cintura con la verdad. Primera pieza. Revestidos con la coraza de justicia. Allá hay otra. Y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Una más. En el versículo 16 dice: en todo tomando el escudo de la fe, con el que podréis apagar todos los dardos encendidos del maligno. Quinta pieza, tomad también el yelmo de la salvación. Y la última pieza, y la espada del Espíritu, que es ¿qué? La palabra de Dios, la palabra de Dios. Sin embargo, hermanos, ahí en el versículo 18 que acabamos de leer, Pablo menciona la oración, pero Pablo está mencionando la oración no como una pieza adicional. Pablo está mencionando la oración no como una séptima pieza de esa armadura, sino más bien como un elemento necesario para que cada creyente pueda usar esas piezas en todo tiempo. Ese es el punto, como un elemento necesario para poder usar cada pieza. Es solamente en oración, hermanos, es solamente en dependencia del Señor que podemos luchar esa guerra espiritual en la que estamos todos los creyentes. Es solamente en oración que podemos hacer uso de nuestro armamento espiritual. MacArthur dice: la oración es el mismísimo aire espiritual que el soldado de Cristo respira. Es la estrategia que cubre todos los aspectos de la guerra que se está librando en el campo espiritual. Wow. Y aunque Pablo está hablando de la oración en este contexto, en el contexto de esa batalla espiritual del cristiano, es importante tener en mente que la oración también es el tema final de toda la carta a los Efesios. Es decir, aunque la oración es necesaria en medio de la batalla espiritual, también es cierto que la oración es parte inseparable de toda nuestra vida como cristianos. Es parte inseparable. Pablo ha hablado a lo largo de la carta de varias cosas. ¿Qué ha dicho ahí en la carta a los Efesios? Ha hablado de la maravillosa obra redentora del Señor Jesucristo. Ha hablado de la maravillosa salvación. Le está diciendo a los Efesios que los creyentes son bendecidos con toda bendición espiritual. Somos privilegiados, somos bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Eso lo dice en el capítulo 1, versículo 3. Pablo le está diciendo a los Efesios que en consecuencia ya no somos extranjeros. Ya no somos extranjeros, sino que ahora somos ciudadanos junto con todo el pueblo de Dios. Y entonces, ¿qué somos? Somos miembros de la familia del Señor. ¡Qué privilegio! ¡Qué bendición! Les dice que tenemos una nueva vida en Cristo y que debemos vivir entonces de una manera digna de ese llamado que el mismo Señor nos ha hecho. Y la única forma de hacer esto es en dependencia de Él y orando. Y así finaliza la carta a los Efesios, orando. En oración, hermanos. Y es importante que empecemos a pensar cómo está nuestra vida de oración. Que te preguntes: ¿soy un hombre de oración? ¿Soy una mujer de oración? ¿Es la oración lo que caracteriza mi vida? Hermanos, ¿comprendes la importancia de la oración en la vida cristiana?
No lo vamos a comprender si no estamos sumergidos en la palabra del Señor. No lo vamos a comprender si la palabra de Dios no es lo que respiramos cada día. No lo vamos a comprender si no conocemos al Señor. Y la única forma de conocerlo es a través de su palabra. Pero este pasaje nos enseña 5 elementos necesarios para nuestra vida de oración en medio de la batalla espiritual en la que vivimos como creyentes. Y en primer lugar, nos enseña que debemos orar por todo. En segundo lugar, orar en todo tiempo. En tercer lugar, orar en el Espíritu. En cuarto lugar, orar con toda perseverancia. Y en quinto lugar, orar por todos. Repito, primer lugar, orar por todo. Segundo lugar, orar en todo tiempo. Tercer lugar, orar en el Espíritu. Cuarto lugar, orar con toda perseverancia. Y en quinto lugar, orar por todos. Y no sé si notaron, pero es interesante que la palabra todo, toda, se repite 4 veces ahí en ese texto. Los que estuvieron estudiando hermenéutica saben que sería una palabra interesante e importante para estudiar. Se repite varias veces todo, toda. Pero hablemos del primer punto, orar por todo. Miremos nuevamente lo que dice el versículo 18 en su primera parte. Dice, con toda oración y súplica. Con toda oración y súplica. Esa es la forma en la que Pablo está iniciando ahí en el versículo 18. Con toda oración y súplica. Y aquí hay algo interesante. Y lo primero es que esas son las mismas palabras que el mismo apóstol Pablo usa cuando se dirige a la iglesia de Filipos, ahí en Filipenses 4:6. Él les dice a ellos, por nada estéis afanosos, antes bien en todo, y noten, mediante oración y súplica, con acción de gracias, sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios. Lo mismo está diciendo allí el apóstol Pablo. Sin embargo, la inclusión de la palabra toda aquí en Efesios implica algo. Está implicando que hay diferentes tipos de oraciones. ¿Y eso qué significa? Bueno, hay algunas cosas importantes que tenemos que mirar allí. Es importante notar también que allí hay un primer término y es oración. Y ese término oración se está refiriendo como a peticiones generales. Se refiere a una oración más general. Es decir, se refiere a una oración que no solo debe contener petición o súplica, sino que también puede contener alabanza, puede contener adoración, puede contener confesión, puede contener intercesión, estar orando unos por otros. Y es adecuado, hermanos, que le pidamos al Señor, es necesario hacerlo, hacerle peticiones al Señor, pedirle por nuestras necesidades. Pero la realidad también es que muchos se centran solo en ese punto. Muchos se centran solo en pedirle cosas al Señor. Esa es toda su oración, en pedir al Señor que cumpla todas sus necesidades. Es interesante y es importante que hagamos una evaluación de nuestras oraciones. Cuando oramos, ¿a qué es lo que más le dedicamos tiempo? Tal vez es alabar y exaltar al Señor. Tal vez estamos pasando horas o muchos minutos alabando y exaltando a nuestro Dios. Debemos tener cuidado, hermanos, porque incluso en nuestras oraciones también podemos ser egoístas y de hecho lo somos. Debemos preguntarnos si nosotros estamos siendo el centro de nuestras oraciones. Por otro lado, el término usado para súplica que usa allí el apóstol Pablo se refiere a las oraciones, pero a unas oraciones que son más específicas. Se refiere a unas oraciones que pueden incluir peticiones por temas o necesidades específicos o por temas o necesidades puntuales. Por ejemplo, una oración general podría ser que le pidamos al Señor que en su soberanía y en su gracia pueda proveer el empleo para todos los desempleados del mundo. Pero una oración específica es saber que hay un hermano que no tiene empleo y que hace rato viene orando por eso, y que específicamente oremos por él cada día para que el Señor en su gracia, en su misericordia y conforme a su voluntad pueda proveer un empleo para él.
Un creyente debe orar por todo, pero debe orar también de todas las maneras posibles. Es decir, hermanos, que de alguna manera, o dicho de alguna manera, debe haber una variedad en sus oraciones. Un creyente debe orar por todos los asuntos, no solo por algunos asuntos. Las oraciones del creyente pueden ser extensas, pero también pueden ser oraciones cortas. Pueden ser generales, pero también pueden ser oraciones específicas. Pueden ser individualmente de confesión, pueden ser individualmente de alabanza, de súplica, de agradecimiento, o puedes orar en conjunto por todo eso. Puede ser en un lugar o puede ser en otro. Puede ser en una posición o puede ser en otra posición. Puede ser por algo que parece simple, pero también puede ser por algo que parece muy complejo. Como creyentes debemos orar por todo, hermanos, y de formas variadas. Debemos orar por todo. Es interesante que como creyentes no oramos por todo, sino que al contrario nos quejamos por todo. Tenemos que ver cada oportunidad no para quejarnos, sino que tenemos que ver cada oportunidad para ser agradecidos con Dios y para que nuestra vida sea una vida de oración. Ese es nuestro primer punto. Debemos orar por todo y de formas variadas. Pero en segundo lugar, debemos orar en todo tiempo. En todo tiempo, ese es el segundo punto. Miren lo que continúa diciendo el versículo 18: con toda oración y súplica, orad ¿en qué? En todo tiempo en el Espíritu. Orad en todo tiempo. Como creyentes debemos orar, y se ha dicho que la oración es al cristiano como ¿qué? Como la respiración a la vida. Y es importante eso porque una vida sin respirar, pues no sería vida. Un cristiano sin oración no es posible. No es posible, hermanos. Eso es imposible. Sin embargo, algunos cristianos oran, pero lo hacen en ciertos momentos y en ciertas circunstancias de su vida. Sí, oran, lo están haciendo, pero no siempre, lo están haciendo en momentos específicos. Por ejemplo, algunos oran cuando hay problemas. Solamente se acuerdan de orar cuando hay problemas, pero cuando la situación parece estar bien, cuando se sienten a gusto, cuando desde su perspectiva todo está funcionando, no oran. No oran porque piensan que están en control de todo, porque piensan que tal vez no sea necesario, pero cuando llega la dificultad, se acuerdan de Dios y recuerdan que Él les puede ayudar en ese momento. Y lo puede hacer en oración. Y me viene a la mente el libro de Jueces en este momento. El libro de Jueces vivía una serie de ciclos donde estaban desobedeciendo a Dios, pecando contra el Señor. El Señor permitía que fueran oprimidos, y cuando eran oprimidos se acordaban del Señor, iban y se arrodillaban, pedían perdón, pidiéndole al Señor ayuda. El Señor levantaba un juez, un libertador. El pueblo quedaba en tranquilidad y otra vez en silencio, y se olvidaban del Señor. Volvían otra vez a lo mismo, a pecar contra el Señor, y otra vez lo mismo. Casi 400 años de la misma manera. Algunos oran solamente cuando hay problemas. Otros tal vez solo oran cuando van a consumir alimentos. ¿Se acuerdan de orar? Gracias, Señor, por los alimentos. Y hay que hacerlo. Pero algunos solamente oran en ese momento. Otros cuando se van a montar en un avión, o en una lancha, o en una montaña rusa. Y podríamos seguir, hermanos, con una lista extensa de situaciones o de motivos en los que solamente oramos. La realidad es que es más fácil acordarnos de Dios
en las situaciones difíciles, en las situaciones de dificultad, que en los momentos de comodidad y tranquilidad. Esa es una realidad. Pero también tenemos que recordar que si solamente tuviéramos que orar en acción de gracias al Señor, nunca, ni un solo segundo de nuestra existencia dejaríamos de orar. ¿Cómo no estamos agradecidos con nuestro buen Dios? Hermano, pues Pablo le está diciendo a los efesios, pero por aplicación también a nosotros, que el cristiano debe orar y que debe orar en todo tiempo. No es en ciertos momentos, no es en ciertas circunstancias, no es de lunes a viernes, el fin de semana no. No es cuando estamos en vacaciones o cuando no estamos en vacaciones, no es cuando estamos desocupados, sino que es en todo tiempo. Alguien dijo, de alguien que va a hablar también más adelante, cuya vida me ha impactado mucho, que el creyente puede hacer más en 4 horas después de emplear 1 hora para orar que en 5 horas. Hermanos, eso es cierto. A veces muchas personas no oran porque dicen, no, hoy mi día está muy ocupado. Te aseguro que si dedicas 1 hora o 2 horas para orar, el día te va a rendir. Y si por algún motivo no es así, pues levántate más temprano. En la Escritura vemos muchos ejemplos de hombres de oración que nos deben animar. Sabemos que el Señor Jesucristo es nuestro mejor ejemplo, es el ejemplo perfecto de oración, pero no solamente Él es nuestro ejemplo allí, sino también hay otros hombres. Por ejemplo, el apóstol Pablo le dice a Timoteo en 2 Timoteo 1:3 lo siguiente, mire lo que dice: doy gracias a Dios, a quien sirvo con limpia conciencia como lo hicieron mis antepasados, de que sin cesar noche y día me acuerdo de ti en mis oraciones. Sin cesar, ¿qué? Noche y día me acuerdo de ti en mis oraciones. David en el Salmo 55:17 dice: mañana, tarde y noche clamo en medio de mi angustia, y el Señor oye mi voz. Y hermanos, en la Biblia vemos estos ejemplos, pero también vemos recurrentemente el mandato de orar, el mandato de hacerlo en todo tiempo. En Romanos 12:2 Pablo le dice a los romanos que sigan orando, le dicen que se dediquen a la oración. En Filipenses 4:6 les dice a los filipenses que no se afanen, que al contrario oren por todo. En Colosenses 4:2 le dice a los colosenses que perseveren en la oración, que se dediquen a orar con una mente alerta y con un corazón agradecido. En 1 Tesalonicenses 5:17 Pablo dice: orad sin cesar. Orad sin cesar, no sin César. Es diferente. Y es interesante porque la palabra orad aquí es un imperativo. Y yo creo que ya todos sabemos que es un imperativo. Es un mandato divino. Y si no lo hacemos, estamos pecando. Si no lo cumplimos, ¿qué estamos haciendo? Estamos pecando, hermanos. Y todos debemos confesar que no oramos como debiéramos y que necesitamos de la ayuda del Señor para crecer en esta área cada día. Pero aquí también es importante hacer una aclaración, y es qué significa orar sin cesar. Lo hemos dicho varias veces, pero es importante recordarlo. Y es importante recordar que orar sin cesar no significa que estamos las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 365 días del año, con los ojos cerrados, hablando con el Señor. Eso no significa orar sin cesar. Lo que significa es que conscientemente se está en total dependencia del Señor y que cada momento de nuestras vidas, cada situación, cada circunstancia es una oración real ante Él, es una oración que refleja nuestra dependencia total del Señor. Thomas Kelly lo explica de la siguiente forma: hay la manera de ordenar nuestra vida mental en más de un nivel simultáneamente.
En un nivel podemos estar pensando, discutiendo, viendo, calculando y ocupándonos de los asuntos externos de la vida. Pero muy adentro, entre bastidores, a un nivel muy profundo, podemos estar también en oración y adoración, en culto y celebración y en apacible receptividad de comunicación divina. Y yo me pregunto, ¿qué creyente no quiere estar orando en todo tiempo? ¿Qué creyente no quisiera o no deseara orar sin cesar? ¿Qué creyente no quiere estar en comunión con nuestro Dios a pesar de las ocupaciones que tengamos? ¿Qué creyente no desea hacer de cada situación de nuestra vida una oración? Yo quisiera. Y tal vez pensamos que es algo que solo es posible para los hombres de la Biblia. Pensamos que solamente es posible para hombres como Pablo, para hombres como David. Pero ellos eran hombres iguales que nosotros, hermanos. Iguales que tú, iguales que yo. Eran hombres que dependían enteramente del Señor. Del hombre que hablaba ahorita se llama George Mueller. Él era un hombre de fe, era un hombre de oración, era un hombre reconocido porque ayudaba a los huérfanos por allá en los años 1800. Y en su biografía se leen varias cosas. Por ejemplo, un predicador poco antes de su muerte le preguntó si oraba mucho. Le hizo esa pregunta: ¿tú oras mucho? Y escuchen la respuesta de él: algunas horas todos los días. Y además vivo en el espíritu de oración. Oro cuando camino, mientras estoy acostado y cuando me levanto. Constantemente recibo respuestas. Y algo interesante es que él tenía un cuaderno donde escribía todas sus oraciones y al frente tenía la fecha de las respuestas. Continúa diciendo: una vez persuadido de que cierta cosa es justa, continúo orando hasta recibirla. Nunca dejo de orar. Millares de almas han sido salvadas como respuesta a mis oraciones. Lo más importante es no dejar de orar nunca hasta recibir la respuesta. He orado durante 52 años, diariamente por 2 hombres, hijos de un amigo de mi juventud. No se han convertido aún. Sin embargo, espero que lo hagan. ¿Cómo podrá ser de otra manera? Hay una promesa inquebrantable de Dios y sobre ella descanso. Wow, qué ejemplo. Este era un hombre que oraba de rodillas por horas. Y es interesante, en su biografía dice que en el suelo, en la madera, quedaron marcadas sus rodillas por el tiempo que dedicaba a la oración. Que el Señor nos ayude, hermanos, a cultivar la oración en nuestras vidas, de tal manera que lo podamos hacer en todo tiempo, de tal manera que lo podamos hacer sin cesar. Pero hay algo más. Pablo le dice a los Efesios en el versículo 18 que deben orar en todo tiempo, pero que lo deben hacer de una manera especial, que lo deben hacer en el Espíritu. Y este es el tercer elemento: debemos orar en el Espíritu. Y quiero hacer una aclaración. Orar en el Espíritu no significa orar en lenguas como algunos piensan. Pero entonces, ¿a qué se refiere? Bueno, hermanos, orar en el Espíritu se refiere a orar de acuerdo a la voluntad de Dios, de acuerdo a lo que el Señor ha establecido en su palabra, y hacerlo en plena comunión con el Espíritu. Orar conforme a la voluntad de Dios es estar alineados con su voluntad, en sintonía con lo que Él ha revelado, y es de ese modo que debemos orar. No como dice Santiago 4:3: pedís y no recibís. ¿Por qué?
porque lo hacemos con malos propósitos. ¿Para qué? Para gastarlos en nuestros deleites, en nuestros propios placeres. Recordemos cuando el Señor Jesucristo está orando en Getsemaní. Allí vemos un claro ejemplo de la sumisión a la voluntad de Dios de parte del Hijo. Él dice allí: Padre, si es tu voluntad, aparta de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Así es que debemos orar, hermanos, alineados con la voluntad de Dios, no pensando en nosotros mismos, no pensando en nuestros deseos personales, sino pensando principalmente que el Señor sea glorificado y que podamos decirle: Señor, esto es lo que quiero, Señor, esto es lo que necesito, tú sabes, pero no quiero que se haga mi voluntad, sino quiero que se haga la tuya. Claramente no sabemos orar, no lo sabemos. Esa es una de nuestras debilidades. No oramos como debiéramos, pero ¿saben qué, hermanos? El Espíritu Santo interviene a nuestro favor. Esa es una gran noticia, es una bendición. El Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Miren lo que dice el apóstol Pablo ahí en Romanos 8:26. Y de la misma manera también el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. ¿Por qué? Porque no sabemos orar como debiéramos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Eso no son lenguas. De hecho es sin hablar. Versículo 27. Y aquel que escudriña los corazones sabe cuál es el sentir del Espíritu, porque Él intercede por los santos conforme a ¿qué? A la voluntad de Dios. Qué maravilloso. No tenemos excusa, hermanos. Podemos ir confiadamente al trono de la gracia a orar, y si lo hacemos mal, tenemos al Espíritu Santo que está orando a nuestro favor. Orar en el Espíritu es someterse a Él, depender de Él, buscar su voluntad y confiar en Él. Debemos orar en el Espíritu. ¿Qué hemos dicho hasta el momento? Hemos dicho que es necesario orar por todo y que debemos orar, pero debemos hacerlo con oraciones variadas. En segundo lugar, hemos dicho que debemos orar en todo tiempo, es decir, que debemos orar sin cesar. En tercer lugar, hemos dicho que debemos orar y que hay una forma en que la debemos hacer, y es en el Espíritu. Y en cuarto lugar, debemos orar con toda perseverancia. Debemos orar con toda perseverancia. Ese es el cuarto punto. Miren cómo finaliza el versículo 18. Y así, velad con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Noten allí, velad con toda perseverancia. ¿Y qué significa esa palabra velad? Significa estar alerta. Estar alerta significa. Es decir, que la forma en que debemos orar es estando alerta y hacerlo con toda perseverancia y súplica. También es interesante notar que ese término que se usa allí para perseverancia, pues aquí en esta parte o en este pasaje es la única vez que se usa. Solo aparece allí en este versículo y se refiere a tener consistencia y persistencia. A tener constancia y persistencia. Perseverancia es eso, que debemos orar con constancia, debemos ser persistentes en eso. Y no podemos olvidar el contexto de este pasaje. Recuerden que el contexto de este pasaje, ¿cuál es? Es la batalla espiritual que vive cada creyente, y la constancia o la perseverancia en la oración es necesaria en esa guerra en la que estamos. No hacerlo, hermanos, es como si alguien en medio de una guerra de verdad, en una guerra real, está encargado de vigilar y no persevera, sino que se queda dormido. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a suceder? Lo que va a suceder es que sin lugar a dudas el enemigo lo va a sorprender y sin lugar a dudas lo va a aniquilar.
No se puede bajar la guardia. Y así debe ser nuestra vida de oración como creyentes, siempre debe ser con perseverancia. Hermanos, orar es más que una disciplina piadosa. Orar es un medio de gracia serio que requiere persistencia. Requiere persistencia. Pablo ya le ha dicho a los efesios que deben orar en todo tiempo, pero ahora está insistiendo y les está diciendo: sí, oren en todo tiempo. Oren estando alerta, pero háganlo con constancia. Perseveren en la oración. Deben de aferrarse a la oración como algo que es de vida o muerte. Y debemos recordar que aunque orar es un privilegio, también es una responsabilidad que tenemos todos los creyentes, pero que hacerlo no es fácil. Hacerlo no es fácil. Y hacerlo con perseverancia, con constancia, es menos fácil. Y es por eso, hermanos, que tenemos que orar y rogarle al Señor que nos ayude para hacerlo de esta manera. ¿Qué hacemos si no queremos orar un día? Orar y decirle al Señor que nos ayude y que nos dé ganas de hacerlo. Que nos ayude. El Señor Jesucristo en varias oportunidades exhortó en este sentido a los apóstoles. En Marcos 14:38 les dijo: velad y orad. ¿Para qué? Para que no entréis en tentación. Y en Lucas 21:36 les dijo que velaran en todo tiempo orando. ¿Para qué? Para que tuvieran fuerza. Y hay varios pasajes donde está pasando eso, pero Pablo también lo hace. Por ejemplo, le dice a los colosenses, ahí precisamente en Colosenses 4:2, perseverad en la oración. Colosenses, perseveren en la oración, velando en ella con acción de gracias. Y como hemos dicho, muchos solamente son constantes en la oración cuando viene la dificultad de sus vidas. Cuando hay algún problema familiar, cuando hay algún problema económico, cuando hay algún problema de salud, cuando hay algún problema en el trabajo, cuando hay algún problema de cualquier tipo. Pero tan pronto pasa esa dificultad, pasa la constancia y la perseverancia se acaba. Pero es así, hermanos, es de esa misma manera que perseveramos en esos momentos. Así, cuando oramos y perseveramos en los momentos de dificultad, en los momentos en que un hijo está enfermo, en los momentos difíciles para nosotros, es de esa misma manera que debemos orar todos los días de nuestras vidas. Y algo muy interesante es que debemos hacerlos, pero no enfocándonos en nosotros mismos. Y no estoy diciendo que no debamos orar por nosotros, claro, es legítimo, debemos orar por nosotros, por nuestras necesidades, sino que debemos orar principalmente por nuestras necesidades espirituales y por las necesidades espirituales de los demás. Y es hermoso ver que la constancia era una característica de la iglesia primitiva. En Hechos 2:42 vemos que ellos perseveraban en varias cosas. Y entre ellas perseveraban en la oración. Perseveraban en la oración. Y hermanos, la verdad es que el día de hoy tantas iglesias están tan lejos de ser iglesias de oración. Están tan lejos de ser iglesias que se caracterizan por perseverar en la oración. Están ocupándose más en hacer shows para entretener a las personas que llegan, en buscar que lleguen multitudes a quienes buscan entretener de cualquier manera. Es lamentable lo que estas iglesias están haciendo porque, hermanos, esa es una de las razones de la debilidad de la iglesia de hoy, la falta de oración. Tenemos que orar, hermanos. De los que no perseveran en la oración, Hendrickson dice lo siguiente, y escuchen: los que no conocen la voluntad de Dios
porque dedican un tiempo ínfimo al estudio de las Escrituras, no podrán cosechar los frutos de oración. Los que no conocen las promesas no pueden pretender entrar en las profundidades de las promesas de Dios en sus periodos devocionales, ni pueden participar de la profunda y satisfaciente comunión con Dios. En consecuencia, orarán solamente de vez en cuando, no habrá perseverancia y solamente escasa súplica. Si eso es lo que está pasando en nuestra vida, es el momento de pedirle al Señor que nos ayude a crecer en esa área, a pedirle perdón porque no estamos orando como debiéramos. Pero es el momento, no podemos seguir igual. El Señor nos ayuda, dependemos de Él. Algo que debe estar en nuestra mente es que estamos en medio de una batalla espiritual, en medio de una guerra espiritual, pero sabemos que estamos del lado del vencedor. Eso nos tiene que animar. Hermanos, si queremos ser una iglesia que glorifica al Señor, debemos orar en todo tiempo y perseverar. Y que el Señor nos ayude en esto. Entonces, hasta ahora hemos dicho, en primer lugar, que es necesario orar por todo y que debemos hacerlo como con oraciones variadas. Hemos dicho también que hay que hacerlo en todo tiempo, es decir, que debemos orar sin cesar. Hemos dicho en tercer lugar que debemos orar en el Espíritu. Acabamos de decir en cuarto lugar que debemos orar con toda perseverancia. Pero en quinto lugar, debemos orar también por todos, hermanos. Debemos orar por todos. Ese es el quinto punto. Debemos orar por todos. Leamos nuevamente el versículo 18 completo y noten cómo finaliza. Con toda oración y súplica, orad en todo tiempo en el Espíritu, y así velad con toda perseverancia. ¿Y súplica por quién? Por todos los santos. En este pasaje Pablo enfatiza por quién deberían orar los efesios. Él allí está diciendo por quién, por todos los santos. Y Pablo, que está escribiendo esta carta a los efesios, Pablo conocía el amor que tenían los efesios por los santos. Eso lo vemos ahí en el capítulo 1, versículo 15. Miren lo que le ha dicho Pablo a los efesios anteriormente. Les está diciendo, por esta razón, también yo, habiendo oído de qué, de la fe en el Señor Jesús que hay entre vosotros. Pablo le está hablando allá a los efesios. Y de vuestro amor, ¿por quiénes? Por todos los santos. Pablo sabía y conocía el amor de los efesios por todos los santos, pero ahora es necesario que este amor se manifieste, y se manifieste en oración y en oración perseverante, en oración de súplica por todos ellos. Y aquí surge otra pregunta, y es ¿quiénes son los santos? También quiero hacer una aclaración. Aquí no se está refiriendo a los de la Iglesia Católica. Es importante aclarar eso. ¿Quiénes son los santos? Son aquellos que el Señor ha salvado en su misericordia, son aquellos que el Señor ha traído de muerte a vida, son aquellos que el Señor ha apartado para Él y que ha apartado para su reino. Es decir, los santos somos los creyentes, somos los cristianos. Ahora, esto no significa que no se pueda orar por los incrédulos. De hecho, en otras oportunidades, en otros momentos, Pablo nos está diciendo que oremos por los incrédulos, que oremos por las autoridades. ¿Y quién de nosotros no ha orado por nuestros familiares que no son salvos?
Sin embargo, Pablo aquí está diciendo que se debe orar, pero que se debe orar por los santos. Y hermanos, es importante que tengamos en mente el contexto, que es pelear la batalla espiritual con la armadura de Dios puesta, pero hay que pelearla en oración. Ese es el contexto. Solo es el cristiano el que puede pelear esta guerra. Solo es el cristiano el que está en esa batalla y por ellos debemos orar. Somos aliados, ese es el apoyo que nosotros podemos darles. Es como si fuéramos aliados en la guerra y nuestro apoyo aéreo, nuestro apoyo terrestre, nuestro apoyo marítimo es la oración. Es la oración. Y es importante que te estés preguntando cuánto tiempo estás dedicando a orar por los demás. ¿Cuánto tiempo estás dedicando a interceder por los hermanos? ¿Cuánto tiempo estás dedicando a interceder por el liderazgo, por los pastores, por los misioneros? ¿Cuánto tiempo estamos dedicando a orar por otros? Como cristianos debemos orar principalmente por nuestros hermanos antes que por nosotros mismos. Debemos ser una iglesia de oración, hermanos, y les animo, y es tan importante que podamos estar orando diariamente por nuestros pastores, por el liderazgo de la iglesia, por los que sirven en todas las áreas en la iglesia, por los matrimonios de la iglesia, por los hombres de la iglesia, por las mujeres de la iglesia, por los jóvenes de la iglesia, es decir, por todos los santos, y no solo de nuestra iglesia local, sino de la iglesia universal. Esa es la intercesión. Esa es la intercesión, hermanos. Tenemos que interceder diariamente. Y es interesante notar que Pablo, quien le está diciendo a los efesios que oren por los santos, es un ejemplo a seguir en esta área. Es un ejemplo del que ora por los demás. Pablo no es de los que predica y no aplica. Hace esto, pero yo no lo hago. No, Pablo es un ejemplo digno de imitar, porque él es un imitador de Jesucristo. Algunos ejemplos vemos al inicio de la mayoría de sus cartas. Por ejemplo, en 1 Corintios, capítulo 1, versículo 4, dice lo siguiente: siempre doy gracias a mi Dios, está hablando Pablo, por vosotros, está diciendo a los corintios, porque por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Y de manera muy similar, de manera muy parecida lo hace con la iglesia de Roma en Romanos 1:9, con la iglesia de Filipos en Filipenses 1 del 3 al 4, con la iglesia de Colosas en Colosenses 1 del 3 al 9, con la iglesia de Tesalónica en 2 Tesalonicenses 1:3, e incluso lo ha hecho con los mismos Efesios en el capítulo 1 versículo 16. Es más fácil orar por nosotros mismos, pero es necesario que oremos por los demás. Es necesario que aprendamos a hacerlo. Es necesario que en dependencia del Señor crezcamos en esa área, hermanos. Y la verdad es que si quieres hacerlo, lo puedes hacer. Si eres miembro de ISC, puedes acceder al directorio de miembros y ahí hay una lista bastante larga, bastante extensa de todos los hermanos y puedes estar orando todos los días por ellos. Puedes llamar a un hermano, decirle: estoy orando por ti, porque quieres que ore, hay algo especial o particular que pueda orar, por lo que pueda orar. También lo podemos hacer los miércoles en el servicio de oración. Hermanos, es importante la oración. El miércoles, no sé si estás asistiendo, si estás conectándote los miércoles, pero al final tenemos un tiempo de oración, donde estamos orando unos por otros. Algunos se conectan y llega el tiempo de oración y ya se van. Les animo a que podamos estar orando, que aprovechemos esos espacios. Como iglesia hay un grupo de hermanos que cada domingo se reúne a las 8:30 de la mañana y oran de 8:30 a 9 aquí en el segundo piso por todo lo que se va a hacer el día de hoy. Puedes venir a orar. Necesitamos estar orando y orar más por los santos. A continuación, en el versículo 19 y 20, y tal vez estén preocupados porque solamente hablamos del versículo 18. Y claro, el versículo 19 y 20 podríamos dar un mensaje más sobre
esos pasajes, pero vamos a hacerlo mucho más breve. Y es interesante porque allí Pablo también pide oración por él mismo. O sea, Pablo está diciendo, oren por todos los santos, pero después dice, y oren por mí. Oren por mí, dice Pablo ahí. Leámoslo desde el 19, dice, y orad por mí para que me sea dada palabra al abrir mi boca, a fin de dar a conocer sin temor el misterio del Evangelio. Versículo 20, por el cual soy embajador en cadenas, que al proclamarlo hable con denuedo como debo hablar. Aunque Pablo pide que oren por él y es interesante su petición, tenemos que tener en mente, hermanos, que Pablo ha escrito esta carta desde la prisión en Roma. Pablo está prisionero. Y es interesante porque Pablo no está diciendo, oren por mí porque esto está muy difícil. Oren por mí por los derechos de los presos. Oren por mí para que mejoren la comida. Hermanos, o sea, eso es legítimo, podemos orar por eso, pero la prioridad de Pablo no es esa, la prioridad de Pablo es el ministerio. La prioridad de Pablo es la vida de las almas perdidas, la salvación de esas personas para la gloria de Jesucristo. Esa es la prioridad de Pablo. Pablo no está pidiendo que oren por eso, Pablo está diciendo oren por mí, y repito, él está diciendo ¿para qué? Para que me sea dada palabra al abrir mi boca, a fin de dar a conocer sin temor el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que al proclamarlo hable con denuedo como debo hablar. Hermanos, Pablo está pidiendo oración para poder predicar el Evangelio y hacerlo con denuedo. Está pidiendo oración para que pueda proclamar la palabra y para que pueda decirlo de la manera más adecuada, con las palabras adecuadas, y hacerlo sin temor, que lo pueda hacer con valentía. Pablo está, como todo creyente, peleando la batalla espiritual, y es interesante porque él sabía lo que hace la oración a favor del creyente, y por eso él está pidiendo que oren por él. Pablo lo sabe. Él está reconociendo su dependencia en el Señor. Él conoce quién es Él. Él sabe que es insuficiente. Él sabe que en sus fuerzas no puede pelear la batalla y que necesita del Señor. Él sabe que solo es suficiente en Dios y pide oración por eso, para hacer lo que Él debía hacer. Su prioridad es el ministerio. Como dije, su prioridad es la salvación de las personas. Él pide que oren para que el Señor le ayude a decir el mensaje de la manera que lo debe hacer, de la manera correcta. Y hermanos, yo meditaba en eso y si Pablo, el gran Pablo, está pidiendo oración de esa manera, ¿cuánto más nosotros, que somos tan limitados, que somos tan insuficientes? Debemos orar por nuestros pastores, debemos orar por el liderazgo de la iglesia. Hermanos, ellos son un blanco deseable por Satanás. Son un blanco deseable. Un autor dice al respecto: Satanás utiliza todas las situaciones, tanto favorables como desfavorables, y tanto el éxito como el fracaso, para tratar de debilitar, distraer y desacreditar a todos los hombres dotados y comisionados por Dios para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Esa es la realidad. Amados hermanos, debemos ser hombres y mujeres de oración, debemos ser una iglesia que ore por todo, debemos ser una iglesia que ore en todo tiempo, debemos ser una iglesia que ore en el Espíritu, debemos ser una iglesia que ore con toda perseverancia, y debemos ser una iglesia que ore por todos. Que el Señor nos ayude, hermanos. Oremos. Padre, gracias por tu palabra, estamos tan agradecidos por lo que enseñas, Señor. Perdónanos porque no oramos como debiéramos, pero ayúdanos a ser una iglesia, Señor, de oración. Y solo lo podemos hacer en dependencia tuya, Señor.
Ayúdanos a entender y a comprender lo que significa la oración en nuestra vida como creyentes, en nuestra vida de iglesia, y ayúdanos a hacerlo para tu gloria. Te lo suplicamos en el nombre de Jesucristo. Amén.